¿por qué murió Jesucristo? Aunque parece una pregunta muy sencilla, pero no todos están conscientes de lo que este significa. Qué triste es ver que la mayoría, cuando lee las historias de la Biblia, especialmente la crucifixión de Jesús, porque es tan conmovedor, la mayoría tiene un sentimiento, hermanos, hacia la historia de compasión y aún a veces de lástima. Cuando hablamos de la crucifixión del Señor, hermanos, ¿cómo fue tan doloroso? ¿Cómo es que sufrió tanto hasta la muerte y muerte de cruz? Donde clavaron sus manos, literalmente, donde le pusieron la corona de espina, azotes, burlas, que cuando tuvo sed, en lugar de agua, ¿sabe qué le dieron? Vinagre mezclado con hiel. Hermanos, es la muerte más horrorosa que ha existido a lo largo de la historia de este mundo. No ha habido una muerte tan cruel, tan horrorosa, como la que nuestro Señor Jesucristo padeció. Pero cuán importante, mis hermanos, es que todos entendamos por qué murió Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice la Biblia? Porque de esto depende mucho nuestra fe, nuestra convicción. Porque hablar de la muerte de Cristo es hablar del corazón del Evangelio y aún el corazón de la Biblia misma. Es una base bien fundamental e importante, mis hermanos. Por eso estamos meditando esta pregunta. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Quién quiere empezar? Hermana Graciela. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, para darnos salvación. Sí. Hermana Vale. Para rescatarnos del pecado en el que vivíamos. Podemos resumirlo en una frase, ¿sí? Para tener vida eterna. ¿Quién más? ¿Quién más? Los niños. ¿Por qué murió Jesucristo? Mateo. ¿Por qué murió Jesucristo? Esta es una historia que se tiene que estar enseñando repetidas veces, hermanos, a los niños y a todos. No nos tenemos que olvidar, Darwin, por nuestros pecados. ¿Por qué, hermano Carlos? Porque nosotros los gentiles no estábamos incluidos en el paquete de la vida eterna. Porque los gentiles no estábamos incluidos y murió por nosotros. ¿Qué más, hermano Félix? Por gracia. Por gracia, por un favor que no merecemos, por gracia. ¿Por qué murió Jesucristo? Hermanos, es tan importante tener en mente esto porque mucha gente tiene conceptos. Por ejemplo, hay quienes dicen que Jesús murió porque falló el plan de Dios. ¿Y cómo falló el plan de Dios? Sí, es que el plan de Dios era que Israel era el pueblo predilecto, elegido, pero como fracasó, falló ese plan, entonces entró el plan B. El plan B es Jesucristo. Tuvo que Él venir a la tierra para sustituir ese plan y hacer un mejor plan, porque el primero falló. Dios falló en su plan y entró el plan B. Eso ha sido predicado por muchos. Otros definitivamente dicen
no tiene sentido esa pregunta, porque ¿cómo es posible que si ustedes dicen que Jesús es Dios y vino a la tierra a sufrir tanto, ¿por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué el Padre no lo evitó? ¿Por qué sufrir tanto? Para que nosotros sintamos lástima, remordimiento. Para muchos dicen, no tiene sentido. Por eso muchos prefieren rechazar a Cristo, porque dicen, como que ese cuento de que Cristo vino a dar su vida por nosotros y que murió y sufrió mucho, como que no tiene sentido. Pudo haber hecho otra cosa más fácil, más sencilla, siendo Dios, para dar, si tanto quería dar salvación a la tierra, lo hubiera hecho de otra forma. ¿Por qué de esa forma? Para muchos no tiene sentido. Y cuestionan tanto que la verdad esos corazones están bien endurecidos. No logran comprender el por qué Dios, el por qué Jesús mismo, siendo Dios, murió por nosotros. Así que, hermanos, teniendo esto en mente, la pregunta, ¿por qué murió Jesucristo? Vamos a ver en esta clase 3 puntos muy importantes que nos van a enfocar en el propósito principal, fundamental, para cuando nos pregunten por qué murió Jesucristo, lo podamos resumir en estas palabras claves que vamos a estar meditando aquí a lo largo del estudio. Y por eso los niños que se han quedado hoy en la clase es para que recuerden este tema muy importante de la muerte de Jesucristo, porque desde esa edad tienen que venir ellos comprendiendo por qué murió Jesucristo. Hermanos, en primer lugar, porque estaba planeado antes de la creación. ¿Por qué murió Jesucristo? Porque este es el plan de Dios, el único plan. No es que es un plan B, porque el primero falló. No. El plan único de Dios, hermanos, es que Jesucristo vendría al mundo para morir. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. ¿Quién quiere dar lectura? ¿Sí, hermana? Dice la palabra de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el Señor Jesucristo. Ya destinado, ¿desde cuándo estaba destinado que Jesús iba a morir? Por amor, por gracia. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Ya estaba destinado, ¿desde cuándo? Ahí está, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. Dios todavía no había creado el mundo y Él ya tenía en mente, en plan, que Jesucristo iba a ¿qué? Iba a venir a morir aquí por nosotros. Eso significa que Dios me amó antes de que yo fuese creado. Antes que usted viniera al mundo, Dios ya le amaba. Hermanos, aquí vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios antes de la fundación del mundo. No es porque es que el plan de Dios era que no existiera el pecado, pero por culpa de Adán y Eva entró el pecado y bueno, dice el Señor, hay que mandar a Jesucristo porque no hay otra forma. No, Señor. Dios ya sabía lo que iba a pasar en el mundo, porque es omnisciente. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y por eso Él estaba antes de la creación ya planificando la muerte de Jesucristo. Esto implica que Dios, y cuando digo Dios,
me refiero a los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos planificaron perfectamente cómo iba a estar trazado todo. ¿Quién de los tres vendría? Ya estaba todo. Por eso cuando Jesús vino, mis hermanos, esto es el plan de Dios antes de la creación. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Habla de los que adoraron a la bestia, pero no vamos a leer el contexto, sino lo que vamos a leer es que dicen cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿En el libro de la vida de quién? En el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios? La Biblia dice: el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo el Cordero fue inmolado? Fue asesinado, fue dado muerte. ¿Desde cuándo, mis hermanos? Dice la Biblia: desde el principio del mundo. Hermanos, desde entonces Jesús ya estaba en este sentido inmolado. No literalmente, porque era necesario nacer de mujer, hacerse carne y literalmente ser muerto. Pero como el plan de Dios era desde antes de la creación, así que cuando ya estaban creando todo, Jesús sabía lo que le tocaba. Ese es el plan divino. Por eso, hermanos, Dios nos amó primero. Antes que nosotros le amemos a Dios, Él nos amó. Él nos amó a nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 10. Juan 10. Y también vamos a leer el 18, verso 17 y 18. Palabras del Señor diciendo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús estaba bien consciente de lo que vino a hacer en la tierra. Yo pongo mi vida. Por eso en el 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, el plan divino consiste en que Jesús venía para dar su vida, Él voluntariamente. Él voluntariamente. Por eso en una ocasión donde Pedro no lo estaba permitiendo, o le decía: Señor, que no acontezca esto, le dijo: quítate de mí, Satanás, porque si Cristo no muere, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Era necesario, hermanos. Nadie me la quita, dice el Señor. Yo mismo lo estoy dando. Claro, eso implica que se requería literalmente nacer de mujer y que los acontecimientos se dieran por libre albedrío, porque las personas que crucificaron al Señor no es que estaban destinadas que ellos serían, sino hay libre albedrío. Es como cuando usted planifica: voy a poner un negocio, por ejemplo. Voy a poner un negocio. ¿Cuál es su plan? ¿Solo venderle a ciertas personas o venderle a todo el público cuando usted va a planificar algo? Obviamente su plan es venderle a todos, pero la pregunta es: ¿todos van a venir a comprar? Usted sabe que no. Usted sabe que no.
Una, dos. También, hermanos, en un negocio, cuando usted lo planifica, es inevitable que va a haber fraudes, va a haber robos. Y aunque usted sabe de antemano que en un negocio propio puede haber fraudes, no es usted quien elige a la persona, mira, te contraté para defraudar. No, hay libre albedrío. Dios de antemano sabía que había de morir, pero hay de aquel que quiera hacerlo, que quiera crucificarlo, porque es mejor no haber nacido. Eso se lo dijo a Judas Iscariote. ¿Alguien lo tenía que entregar? Sí. Pero no se había predicho o predestinado el nombre de quién. Esto es como cuando Jesús dijo, muchos los llamados, pocos los escogidos. Es cuando Jesús dijo, la puerta de Cristo es estrecha y pocos lo van a encontrar. Pero ¿quiénes van a ser esos pocos? Bueno, si usted quiere ser uno de los pocos, adelante. Pero si a la vez quiere ser uno de los muchos que van a rechazar a Cristo, usted tiene la libertad. Pero ya está dicho que muchos para el castigo y pocos para la salvación. Pero no es que haya una elección arbitraria, incondicional, no. El plan de Dios está hecho, pero hay de aquel quien quiera crucificarle. Por esa razón, hermanos, estamos leyendo aquí en Juan 10, 17 y 18, que Jesús mismo dice que Él dispuso voluntariamente su vida, nadie se la está quitando en ese sentido, porque yo vengo aquí dispuesto, porque este plan viene desde antes de la creación. Es más, en el principio de la creación, dice Jesús, yo ya estaba inmolado, porque ya sabía a lo que viene. Hermanos, en segundo lugar, no olvidemos, primero porque estaba planeado antes de la creación, no piense que es un plan B. Y en segundo lugar, porque su muerte, hermanos, su muerte fue el sacrificio por el pecado. ¿Por qué murió Jesucristo? Porque su muerte fue el sacrificio por el pecado. Es la ofrenda por el pecado. Hermanos, Romanos 3:23. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Hermanos, ¿sabían ustedes que nadie puede hacer nada a sí mismo para salvarse? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos hemos pecado, ¿cuál es la paga? ¿Cuál es lo que merecen nuestros hechos? La Biblia dice, la condenación. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El hombre no es capaz de hacer algo para salvarse a sí mismo. Él no podía proveerse la salvación y el hombre no podía ofrecerse como ofrenda por el pecado. Hermanos, miren la buena noticia, versículo 24 y 25. Pues todos hemos pecado, dice el 23, y por ende no alcanzamos la gloria de Dios, estamos destituidos. Pero la buena noticia es que dice el versículo 24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús,
quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Hermanos, hermanas, por gracia, por amor, por una bondad que no merecemos, es que nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Pero ¿gracias a quién? Gracias al sacrificio de Jesucristo. Gracias al sacrificio que Jesús hizo al morir en una cruz. Hermanos, gracias a ese sacrificio, porque Jesús sirvió como una ofrenda por el pecado. Y esto es figura de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, porque para ir comprendiendo mejor, vamos a ir viendo más textos sagrados. Vamos a Primera de Pedro. Hermanos, Primera de Pedro. Dice la Escritura en el versículo 18, 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Usted fue rescatado. Alguien pagó por nuestro rescate. Porque ¿sabe cómo estábamos antes, hermanos? Esclavos del pecado. Pero alguien pagó nuestro rescate. Y dice la Biblia que no fue con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles. ¿Saben cuál fue el precio de nuestro rescate? Verso 19. La sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo fue el precio que se pagó por nuestro rescate, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ¿saben quién fue el cordero que se ofreció como un sacrificio, como una ofrenda por el pecado? Jesucristo mismo. Hermanos y visitantes que están con nosotros, la muerte de Cristo sirvió como sacrificio por el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por eso, hermanos, cuando se hace la pregunta, ¿por qué murió Jesucristo? Es muy fácil decir, por nosotros, sí, pero el propósito, ¿qué sentido tiene? Entonces vamos a explicar. Bueno, Dios lo planeó desde antes de la creación del mundo, porque su Hijo iba a servir como ofrenda, como sacrificio por el pecado. Porque nosotros, por cuanto hemos pecado, merecemos la condenación, el castigo. Eso merecen nuestras malas acciones. Pero hay alguien que pagó el precio de nuestro rescate. Hay alguien que sirvió como ofrenda, que sirvió como cordero para ser sacrificado por el pecado, como expiación. Hermanos, y aquí vamos a ir entendiendo mejor. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24 en adelante.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Sabe con qué se está comparando? Con lo que en el Antiguo Testamento se hacía. En el Antiguo Testamento, hermanos, cada año el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que era en ese tiempo, cada año, hermanos, sacrificaban animales sin defectos para el perdón de sus pecados. Cada año, con sangre ajena, dice la Biblia. Y los sumos sacerdotes, quienes entraban al lugar santísimo, eran los encargados de sacrificar los animales, porque servía de expiación por el pecado. Dios había dado esa orden, que de esa manera se expiaba o se perdonaba los pecados de los antiguos. Era necesario que el animal fuese sin defecto, pero era necesario ser sacrificado, derramar su sangre. Pero dice la Biblia que Cristo no entró al lugar santísimo en el tabernáculo literal, sino entró en el santuario no hecha de mano. Entró en el cielo mismo. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Hermanos, se presentó una vez para siempre. No cada año como lo hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era cada año, hermanos. Cada año venían para expiar, para sacrificar animales sin defecto, y así el pueblo recibía el perdón de pecados. Esa figura, Jesús dice, yo vengo como un cordero, sin mancha, sin contaminación, sin defecto, para dar mi vida por ustedes. Pero una vez y para siempre, porque es suficiente. Es suficiente. Hermanos, esto no se puede comparar con el Antiguo Testamento. Allá era necesario cada año. Y los sumos sacerdotes iban muriendo y había sustitución de ellos. Pero hoy el sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Quién lo sustituye? Nadie. Porque Él es perfecto. Él es eterno. Tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros. Más sublime, hermanos, que el cielo mismo. Por esa razón, hermanos, Cristo murió porque Él, según el plan de Dios, era el sacrificio por el pecado. Él sirvió como sacrificio por el pecado. No es que murió en mi lugar. No es que murió en mi lugar, porque hay quienes piensan eso, que Cristo murió en mi lugar. No había una ley en el nuevo pacto que diga que si usted no obedece, va a ser crucificado en una cruz. Sí merece condenación. Sí merece condenación, pero no en una cruz. Lo que Él vino a hacer estaba planeado, y porque sirvió de ofrenda por el pecado, y ese perdón, hermanos, no se transfiere automáticamente a nosotros. Tiene condición. Tiene condición.
¿Por qué murió Jesucristo? Número 3. Hermanos, número 3. ¿Por qué murió Jesucristo? Número 3. Porque Dios quiere que todos se salven. Ese es el plan, ese es el propósito, aunque cada uno de ustedes en el principio lo dijo en otras palabras, pero todos vamos a ¿qué? Al mismo fin. Murió por nosotros. ¿En qué sentido? Quiere que nos salvemos. Quiere que nos salvemos, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:17. Juan 3:17. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermanos, Jesús no vino para condenar al mundo. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para que el mundo sea salvo por Él. Y qué triste que muchas personas tienen un mal concepto de Jesús. Dicen, no, yo no quiero nada con Jesús porque Jesús te condena. ¿Jesús te condena? Jesús no vino para condenar a nadie. Usted ya estaba condenado. Jesús es el Salvador del mundo. Él vino para salvar, no para condenar. Usted tiene que aceptar que usted ya estaba condenado por cuanto todos pecaron. Hermanos, ¿quién lo obliga a pecar? ¿Quién lo obliga a pecar? Nadie. Entonces, el pecado es quien condena a la persona. El pecado tiene una paga, una recompensa, y dice la Biblia que es la condenación eterna. Inclusive la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero muchos quieren ir al infierno. ¿Y por qué quieren ir? Porque, hermanos, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué están destituidos de la gloria de Dios? Por causa del pecado. No quieren arrepentirse. No quieren recibir el perdón que Dios ofrece a través del Evangelio. Porque como dijimos, tiene condición. Tiene condición. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. Se llama Jesucristo. Verso 6. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Pero hay una enseñanza en el mundo religioso que dice, no, Jesús no murió por todos. Jesús solo murió por un grupo de personas que ya son elegidos, predestinados, y que de manera directa serán llamados sin el Evangelio. Y si alguien no se salva es porque no estaba predestinado. La culpa es de Dios, no es suya. Esa enseñanza contradictoria no viene de Dios, viene del diablo. Porque así es como la gente se confía de que, bueno, entonces espero mi llamado. Todavía no es el tiempo. ¿Cómo que no es el tiempo? El tiempo aceptable y el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. Y usted tiene que hacer algo, aceptar a Cristo, obedecer, creer. No es de que usted ya está elegido arbitrariamente, incondicionalmente, no. Porque el plan de Dios era así. Es como yo le decía en la comparación. Si usted pone un negocio, ¿cuál es el plan? Venderle a todos. Pero la pregunta es, ¿todos van a venir a comprar? No. Sin embargo, su plan es que es para todos. Así Dios.
el plan de Dios es para todos, pero todos quieren. Entonces, ahí está la diferencia. Si alguien no se salva, no es porque Dios no quiera, es porque usted no quiere. Porque el problema no está en Dios. El problema está en que no todos quieren salvarse. Porque el Señor está llamando. Y por eso la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo. Es una invitación con respeto al libre albedrío. Si usted no se salva, no es culpa de Dios. Es porque usted no quiere. Es como cuando le decía, cuando una persona nos dijo, si Dios quiere me bautizo en 15 días. Y yo le dije, si Dios quiere en 15 días. Dios quiere hoy. La que quiere en 15 días es usted. Mejor diga, yo quiero en 15 días. Ah, bueno, yo lo espero la fecha que usted diga, pero si Cristo viene y la muerte lo sorprende, no es mi culpa. Porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y entonces tenemos que enseñarle a la gente a aclarar sus pensamientos, sus decisiones, que no culpe a Dios, hermanos, si pierde su salvación. Porque Dios quiere que todos. Que no todos quieran, ah bueno, eso no es problema de Dios, ni de nosotros, los que predicamos. A veces nos dicen, hermano, ustedes se matan predicando a mucha gente y no quieren. ¿Qué caso tiene, qué sentido tiene que sigan predicando? No, ese no es problema. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Porque si eso hubiera pensado Dios al decir, ¿para qué vaya el Señor Jesucristo si no son muchos los que quieren? Si eso hubiera pensado Dios, ¿hubiera venido Jesucristo? Sin embargo, hay quienes van a venir a Jesús. Y por eso nosotros predicamos con la esperanza que alguien va a obedecer un día al Señor. Vale la pena el trabajo que hacemos para Cristo. Hermanos, ¿cuál será tu reacción a la muerte de Cristo? Ahora que sabes el propósito del por qué vino. Los niños, Mateo, Isaac, Honorio, Cristo murió por nosotros, porque era el plan de Dios. Y porque en el plan de Dios, Él es la ofrenda o el sacrificio por el pecado. No, nadie más podía hacer eso. Ni los ángeles, ni ningún ser humano en la tierra, nadie podía hacer eso, solo Jesucristo. Era necesario pues que el Cordero fuese sin mancha, sin defecto y sin pecado en lo absoluto, y solamente Jesús. Dios quiere que todos se salven. Por lo tanto, ¿cuál será tu reacción a la muerte de Cristo? ¿Cuál será tu reacción a la muerte de Cristo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Para ir concluyendo, hermanos, nuestro estudio. ¿Cuál será tu reacción a la muerte de Cristo? Porque muchas personas, cuando leen la historia de la crucifixión, se conmueven tanto que hasta lloran. Es conmovedor. Pero eso es todo. Ya secó sus lágrimas y sigue igual en su vida. ¿Para eso vino Cristo? ¿Para que nada más lloren por su muerte? ¿Para que sientan compasión de Él o lástima? ¿Para eso vino? Él no vino a hacer un teatro, hermanos, ni a hacer una película. Él no vino a eso. Porque muchos, eso es todo lo que tienen en reacción. ¿Cuál va a ser tu reacción, hermanos? ¿Cuál va a ser tu reacción ante la muerte de Jesús? Dice la palabra de Dios, Mateo 16:21. Miren la reacción de aquí, de lo que vamos a ver aquí en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Jesús anunció a sus discípulos, ¿saben qué? Esto que voy a hacer es necesario. Aunque se lo querían adelantar, porque lo querían matar desde que llegó. Desde que nació, ¿se acuerdan que lo querían matar al Señor? Pero dice Jesús, no es el momento. Es verdad que vengo para eso, pero no cuando ustedes quieran. Esperen, voy a cumplir todo lo que se dice de mí en la ley, en los profetas. Porque Jesús vino a cumplir la ley. Y la cumplió al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde pasó de la ley. Él la cumplió toda. Espérense, no ha llegado la hora. Pero Él lo estuvo anticipando a sus seguidores. Miren, no se vayan a alarmar. Esto va a pasar. ¿Y sabe qué me gusta a mí de esta historia? Porque habían mujeres ahí escuchando la predicación de Jesús. Por ejemplo, María Magdalena y otras mujeres escuchando. Una tal María, hermana de Marta y de Lázaro, cuando escuchó eso decía, bueno, entonces lo voy a preparar, su cuerpo, y lo ungió con perfume. No se oponían porque entendían el propósito de su muerte. Pero puede haber una reacción como la que hubo en Pedro, en que dice el versículo, hermanos, el versículo 12, entonces Pedro, tomándolo aparte, haga de cuenta, le dice, a ver, Señor, acabo de escuchar que vas a morir y que te van a matar y que vas a ser crucificado. A ver, ven para acá. Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, por favor, ¿cómo es posible? ¿Vas a permitir eso? Aquí anda una espada, quien venga, yo te defiendo. Le cortó la oreja a un soldado cuando lo quisieron tomar. No, esto no va a pasar. Mientras yo esté contigo, yo no lo voy a permitir. ¿Qué haría usted si hubiera estado con Jesús cuando llega el momento de crucificarlo? ¿Usted hubiera defendido? Una hermana dice, no, hermano, si yo hubiera estado, yo no lo permito. Usted no ha entendido por qué murió Jesucristo. Usted no ha entendido por qué murió Jesucristo. Si tiene ese pensamiento, porque ¿sabe qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Lo felicitó? Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No estás entendiendo el propósito de mi muerte. Realmente eso es contradictor. Por eso le dijo Satanás. Porque solo Satanás está en contra. Y esa es la reacción, hermanos, de mucha gente cuando lee las historias de la muerte de Jesús. Sienten compasión, sienten lástima, que hasta lloran y dicen, hermano, yo no lo hubiera permitido eso. Uno dice, no ha entendido. Porque ¿dónde estaríamos hoy si Jesús no hubiera muerto? Hermanos, por eso la pregunta es, ¿cuál sería tu reacción? ¿Vas a estar llorando solamente cada que lees la historia de la crucifixión? No digo que está prohibido llorar. Claro que conmueve. Es doloroso leer la historia de la crucifixión. Por eso nosotros cada domingo lo recordamos la muerte de Cristo a través de la cena. No nos hemos olvidado de eso, mis hermanos. ¿Cuál será tu reacción a la muerte de Cristo? Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Hermanos, la Biblia narra, pueden leer después el contexto,
de que cuando Jesús iba ya en camino para la muerte, le hicieron cargar su cruz. Y ya se han de imaginar la escena, hermanos, acompañar a alguien que lo van a matar y lo vamos a ver morir. ¿Creen ustedes que es causa de gozo? ¿Creen ustedes que es causa de gozo? No. Hermanos, ver morir a una persona es bien doloroso. Y ver morir a un familiar, a un conocido, ¿será que duele? Sí, duele mucho. Ver morir a Jesucristo, el buen amigo y fiel, es doloroso. Por eso dice la Biblia que estas mujeres lloraban haciendo ¿qué? Hermanos, el lloro, la lamentación era profunda, sincera. Pero ¿qué les dijo Jesucristo? Mire, Jesús todavía con todo el dolor y con toda esa carga de llevar su propia cruz, todo el sufrimiento que llevaba ahí, hermanos, aún así Jesús los volteó a ver, hermanos, los volteó a ver. ¿Y sabe qué les dijo? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lloren por ustedes. O sea, no solo lloren por mí. Si el Señor nos viera llorando cuando estamos leyendo la crucifixión, ¿sabe qué nos diría? No llores por mí, llora por ti, porque si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Y lo que te espera en el infierno es tormento por la eternidad. Llora por ti. Porque qué triste que la mayoría solo tiene esa reacción de llorar, de lamentar por él y de decir, ay, qué pobrecito hermano, me duele mucho, pero ¿qué hay de más? ¿Qué hay de más? Romanos 6. Romanos 6, 3 al 4. Romanos 6, 3 al 4. Si realmente quieres tener una reacción correcta a la muerte de Jesucristo, Romanos 6 dice cómo reaccionar correctamente. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Andemos en vida nueva. ¿Quieres tener una reacción correcta a la muerte de Cristo? Siempre les pregunto a las personas, ¿estarías dispuesto a morir con Cristo? ¿Estarías dispuesto a ser sepultado con Cristo? ¿Estarías dispuesto a resucitar con Cristo? Y la mayoría dice, sí, yo lo haría. Porque, hermanos, más allá de llorar y lamentar por Él, por su muerte, debería haber en nuestro corazón un profundo agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, por el amor inmerecido, por la gracia y por la bondad. Debería haber un profundo agradecimiento, y el agradecimiento, ¿sabe a qué nos lleva? A corresponder. Una persona agradecida no solo dice gracias con sus palabras, también va a corresponder con acciones, con obediencia. Si Él hizo eso por mí, ahora yo estaría dispuesto a hacer algo por Él. Por eso la pregunta es, estimados amigos, visitantes, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Usted estaría dispuesto a morir con Cristo?
a ser sepultado con Cristo y a resucitar con Cristo? Aquí está la manera. Aquí está la manera, la forma como una persona puede, hermanos, morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. ¿Sabe cuál es la manera? Aquí dice, ¿no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la manera correcta de reaccionar a la muerte de Cristo. Así que, hermanos y amigos, ¿por qué murió Cristo? Número uno, porque estaba planeado. Esto no fue un plan B. Antes de la creación del mundo, antes de la fundación, Dios nos amó desde mucho antes. Número dos, porque su muerte fue el sacrificio por el pecado. Nadie más podía ofrecerse como una ofrenda por el pecado y una vez para siempre. Nadie más. Era necesario que uno del cielo, especialmente de la deidad, viniera. Y por eso en el plan, Jesucristo vino. Y número tres, porque Dios quiere que todos se salven. Así que, ¿cuál es tu reacción? Si hoy quieres morir con Cristo, si hoy quieres ser sepultado con Cristo y si hoy quieres resucitar con Cristo, bien lo puede hacer. Porque ha oído el Evangelio. Si lo cree y está arrepentido y está dispuesto a confesar que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios y bautizarse para el perdón de sus pecados, hoy puede hacerlo. Porque es la reacción de un profundo agradecimiento por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Porque es la reacción de un verdadero corazón agradecido por lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué más quiere? ¿Qué más espera? Hermanos, debemos seguir valorando nosotros también al estar con Cristo, perseverar en Cristo y morir con Cristo aún en la muerte física. Y los invitados que están con nosotros aquí, la invitación es, ¿qué más está esperando que haga el Señor por usted? ¿Qué más? ¿Qué más quiere que Él haga por usted? Ya hizo lo más grande y lo suficiente. Ahora falta la parte suya, obedecer. Reaccionar con ese corazón agradecido que nos mueve a la obediencia y nos mueve a darle todo el honor y toda la honra y gloria que se merece por todo lo que hizo por nosotros. Hermanos y amigos, que Dios los bendiga.